Bueno, como fui presentado, yo soy Juan Pablo D'Amico, investigador del INTA, y hace un tiempo que venimos desarrollando una serie de herramientas digitales, de aplicaciones portables en cualquier dispositivo celular, en un teléfono, también se pueden usar en computadoras, que son básicamente herramientas de cálculo para facilitar el alistamiento, digamos, la puesta a punto de diferentes tipos de Recording in máquinas. progress. Nosotros tenemos en claro que el éxito de una labor, de un trabajo, depende en gran medida de cómo esté regulado ese equipo, del alistamiento del equipo. Y si bien hay equipos más modernos, con mayor complejidad tecnológica, sabemos muy bien que un equipo, por más sencillo que sea, o más, digamos, antiguo o simple que sea, bien regulado, puede obtener muy buenas prestaciones, a realizar un muy buen trabajo. Solamente hay que dedicarle por ahí un poco más de tiempo y un poco más de atención a la regulación del equipo. Y es por eso que hemos desarrollado este tipo de herramientas. En gran medida, el alistamiento de ese equipo que nos va a garantizar el éxito de la labor, que la labor sea bien realizada, depende del operario. Y ahí no tenemos diferencia entre un equipo moderno, complejo y un equipo simple. Si el operario, el responsable de realizar la labor, no realiza un correcto alistamiento del equipo, puede cometer igual o mayores errores con un equipo moderno que con un equipo sencillo. ¿Qué implica la regulación y el alistamiento del equipo? Implica seguir un procedimiento, que esos procedimientos para regular diferentes tipos de máquinas está desarrollado, está escrito, está comprobado, e incluso con el correr del tiempo se va mejorando y se va cambiando, pero hay un procedimiento de cómo se debe realizar la labor de regulación del equipo. Además de seguir un procedimiento, es necesario realizar mediciones, ya sea de volúmenes o de pesos, o conteos, por ejemplo, de semillas, por cada distancia de surco de línea de siembra. Con esas mediciones, con esos valores, hay que realizar cálculos y registrar esa información, porque de nada sirve regular la máquina, tener todo y no registrar esa información. Cuando querramos volver a hacer la labor, si no registramos, no notamos cuál fue la regulación correcta, vamos a tener que empezar a hacer todos los cálculos de nuevo. Y quizás tener el registro nos va a permitir repetir la regulación que usamos en una labor exitosa para volver a tenerla en la misma condición otro año o en otro momento. Entonces es muy importante el registro. Entonces suceden estas cosas, que tenemos un montón de fórmulas, un montón de planillas, de datos, de procedimientos, y lo que pasa en los productores de todo el mundo es que esto, para realizarlo de forma manual, con un lápiz y un papel, y memorizar fórmulas y procedimientos, se convierte muy engorroso, se convierte muy difícil. ¿Y cuál es la solución que tiene el productor? No realizar la regulación del equipo y sembrar o pulverizar o abonar cómo está la máquina, porque tampoco sabe o no tiene herramientas para poder registrar esa información y saber si está en un modo acertado o si está cometiendo errores. Entonces, ante esa situación, nuestros productores argentinos, como me imagino que también puede ocurrir en Nicaragua, lo que terminan haciendo es realizando la labor como está la máquina, o la acomodan un poco, la regulan un poco y salen a realizar la labor. Y ahí es donde perdemos una gran cantidad, un gran porcentaje de la eficiencia que necesitamos lograr para tener un buen cultivo. Es por eso que en INTA desarrollamos estas aplicaciones. Hay una aplicación por cada una de las labores, de todas aquellas labores de aplicación de un tipo de producto, ya sea de una semilla, ya sea de un abono sólido
o sea de un producto líquido, un fertilizante, un pesticida, un abono orgánico. Estas apps nos han permitido en Argentina brindarle tecnología de cálculo, emulando, digamos, reemplazando muchas veces la tecnología que viene de fábrica en máquinas muy grandes, muy complejas, usando un dispositivo que en nuestro país es bastante común, que es un teléfono celular. Entonces, ¿qué hacen estas herramientas? Brindan las herramientas de cálculo, ya fueron desarrolladas por nosotros para que el productor solamente tenga que ingresar algunos datos. Establecen un orden, o sea, ese procedimiento, ese protocolo de regulación de la máquina está establecido en el mismo desarrollo de la app y permite gestionar la información. ¿Qué es gestionar la información? Almacenar esa información de manera sistematizada y ordenada, con fecha, con día, con todos los resultados que fuimos calculando, de manera de tenerlo almacenada para poder compartirlo o poder volver a esa información cuando sea necesario en la memoria del celular. El celular, no sé si ustedes le dicen de la misma manera, pero celular en este país le decimos a los teléfonos móviles. ¿Qué características tienen nuestras aplicaciones? Funcionan fuera de línea, o sea que una vez instaladas en el teléfono móvil, no es necesario tener conectividad, tener cobertura de datos o Wi-Fi o información para poder utilizarla. No se vinculan con otras apps, o sea, son apps cerradas, ocupan relativamente poco espacio en el celular, son genéricas, o sea, no están relacionadas con una marca de maquinaria o con una marca de producto de algún insumo, como puede ser un determinado laboratorio, un determinado semillero, son genéricas, y se basan en información y en criterios que surgen de normas de estándar internacionales, como pueden ser las normas ISO. En nuestro país también están las normas IRAM. Pero en líneas generales, toda la información que está ahí es, digamos, universal, podemos decir, porque se basa en esos criterios normalizados. De hecho, estas apps cuentan con muchos usuarios en diferentes países. Bueno, los productos que tenemos son las apps que tenemos, estas herramientas son 5. Hay 3 que se llaman Criollo, que son las que sirven para alistar diferente tipo de pulverizadoras, ¿sí? Ya sea pulverizadoras de rastre o pulverizadoras automotrices. Y tiene 2 variantes, que son estas 2 que están acá en las imágenes más pequeñas. Una que es para mochilas pulverizadoras, la que está portada en la espalda del operario y va aplicando con la bomba que va presurizando manualmente. Y Criollo atomizadores, que es esta de aquí abajo, que sirve para la pulverización de cultivos arbóreos, o sea, de plantas de árboles, que además de tener una pulverizadora, cuentan con una turbina que sopla la población de gotas para introducirla dentro de la copa de los árboles. Esas son las 3 aplicaciones de la familia Criollo, que como les comentaba, son las que sirven para regular máquinas que asperjan o distribuyen productos líquidos. Y después tenemos una serie de apps compuestas por 2 productos que se denominan Campero, que están orientadas a la regulación de sembradoras, de plantadoras y de fertilizadoras o abonadoras de proyección. Son las que esparcen el producto granulado por fuerza centrífuga, digamos, ya sea de péndulo o de discos. En todos los casos, estas apps fueron pensadas para máquinas muy sencillas, pero dada la utilidad que tienen, hoy las apps, por lo menos en nuestro país, son utilizadas por productores de distinto tamaño, incluso con máquinas muy complejas, porque estas apps les sirven para comprobar
que toda la complejidad de su maquinaria, la computadora que tienen, que portan esas máquinas y todo, funcionan correctamente. Y eso está dado fundamentalmente por esto que les comentaba, que toda la información se basa en criterios normalizados. Entonces, para un productor de cualquier tamaño, contar con este respaldo de cálculo normalizado resulta muy útil y muy importante a la hora de comprobar que su máquina funciona bien. Pero originalmente fueron pensadas para máquinas de pequeña escala. Aquí un poco de cómo es, digamos, meternos un poco en el cerebro de las aplicaciones y cómo funcionan. Todas las 5 apps tienen más o menos la misma lógica. Tienen un menú principal donde lo primero que va a hacer el usuario de la app es setear o de establecer los parámetros de aplicación. En pulverizaciones, los parámetros de aplicación tienen que ver con la presión de trabajo, con el volumen por hectárea pulverizado, con la velocidad de avance del equipo, con el tipo de pico que está usando. En siembra o en plantación, el parámetro de operación más importante es la densidad de siembra, ya sea en plantas por metro cuadrado, en plantas por hectárea o en semillas por metro de surco, ¿no? de línea de siembra. Entonces, lo que primero va a hacer el operario va a ser setear los parámetros de operación. Cada máquina tiene una app y cada app tiene los parámetros correspondientes. Luego el usuario puede tomar dos caminos. Uno es verificar que la máquina funcione correctamente, de manera de comprobar que lo que calculó en parámetros de la labor sea después reflejado, se vea reflejado, impacte en la regulación de la máquina. Y aquí la app va a contrastar los cálculos con las mediciones que el usuario, el operario de la máquina, registra en el campo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que todo esto parece medio difícil, pero es mucho más sencillo porque están pensadas para trabajar a campo. Y otra cuestión que puede hacer es calcular los insumos, ¿sí? Ver qué cantidad de producto necesita para realizar una determinada labor. Por ejemplo, si el productor determinó que va a sembrar 10 semillas por metro de un cultivo X, de cualquier cultivo, y la distancia entre líneas de plantación es de una distancia conocida, por ejemplo, o sea, 1 metro, y quiere sembrar 2,3 hectáreas, el calculador de insumos le va a decir cuántas bolsas de esa semilla necesita para realizar la labor en esas 2,3 hectáreas. De manera de saber de antemano cuánto es la semilla que tiene que conseguir o comprar para realizar la labor. Y evitar que les falte semilla o que les sobre semilla y que después eso repercuta en un mayor costo de producción, porque si el productor tiene más semilla y no la puede sembrar porque no tiene más espacio, es una pérdida para el productor. Toda esa información, tanto lo de los parámetros de aplicación, como la verificación de prestaciones, como los cálculos de insumos, las distintas apps lo almacenan en un reporte que compila la información sistematizada, de manera de tenerla accesible. Y eso se puede compartir entre los distintos actores de la labor. ¿Sí? Si ustedes cuentan con un asesor, con un profesional que realiza el cálculo de parámetros de la labor, puede generar el reporte y compartírselo a ustedes productores o a un operario que realice la labor, y entonces el operario tiene como una especie de orden de trabajo de lo que debe realizar, ¿sí? O si esa información ustedes la quieren almacenar para recordar el año que viene, qué hicieron este año, qué cambiar o qué mantener, esta información queda almacenada en forma de reporte ordenado, ¿sí? en el dispositivo.
Si ustedes van ahora yo voy a abrir el Play Store, si ustedes buscan acá Criollo Inca, por ejemplo, le van a aparecer todas estas apps, estas rojitas, rojas con la bandera argentina debajo, que es esas 5 que están ahí: Criollo, Criollo Atomizadores, Criollo Mochilas, Campero y Campero Fertilizadoras, son de las que les voy a hablar hoy. Ahora les voy a decir que elijan ustedes cuál les parece, con el cual quieren empezar, digamos. Por ahí después no nos alcanza el tiempo para ver todas en detalle, así que sería bueno que me digan con cuál les gustaría que empecemos, si con la de sembradoras o con la de alguna de pulverizadora. ¿Con cuál quieren comenzar? La de la mochilita, dice. Muy bien, la de la Criollo mochilita. mochila. Criollo Mochilas. Criollo Mochilas tiene este formato, donde, como vimos, yo le había comentado, en el menú van a tener parámetros de aplicación, ritmo, que ahora les cuento qué es, el calculador de mezclas o el calculador de insumos, información sobre seguridad y después la gestión de los reportes. Entonces, vamos a parámetros de aplicación. ¿Cómo se regula una mochila pulverizadora? Ustedes saben que la mochila pulverizadora es la que porta el operario en la espalda y generalmente tiene una palanca que acciona la bomba que le da presión al tanque de la mochila y de esa manera se realiza la pulverización. ¿Estamos bien hasta ahí? Como esas máquinas no tienen manómetro y no tienen velocímetro, digamos, una manera de medir la velocidad, no hay muchas maneras de calcular cuánto va a ser los litros por hectárea que está aplicando esa máquina, esa mochila. Pero sí se puede medir lo que está aplicando. Y esa es la forma de regular una mochila. Poner agua en la mochila, no poner producto, poner agua limpia, ponerse en todas las condiciones que uno va a trabajar, en lo posible en el mismo lote, identificar una distancia conocida, que yo acá voy a agregar 50 metros, identificar, medir un ancho de banda, o sea, cuando yo estoy pulverizando, qué ancho abarca mi pulverización, ¿sí? Si tengo un pico o si tengo dos picos, entonces puedo decir que mi ancho de pulverización es de 0,8 metros, vamos a poner un ejemplo, y cargo la mochila, si cargo el tanque de la mochila, con una determinada cantidad de agua, un volumen conocido, ¿sí? Generalmente todas las mochilas tienen un registro donde medir, donde ver hasta dónde está cargada la mochila, con una regla que me dice qué volumen tengo. Entonces yo cargo una determinada cantidad de agua en la mochila y observo en el nivel de la mochila cuántos litros me dice que tiene la mochila antes de empezar a hacer este simulacro de pulverización, porque lo estoy haciendo con agua limpia. Entonces vamos a hacer un ejemplo que mi mochila arranca con 15 litros de agua. Una vez que yo tengo la mochila cargada, me la pongo en la espalda, le doy presión y recorro esos 50 metros mojando, o sea, pulverizando una banda de 0,8 metros. Cuando llego al final de los 50 metros, observo cuánto producto, cuánta agua me sobró en la mochila, ¿sí? Y ese valor lo ingreso acá. Vamos a poner de cuenta que nos sobró 9,9 litros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a poner un volumen más grande. 12,6 litros. ¿Me siguen? Sí, ¿Me escuchan? sí. Muy bien. Una vez que yo ingresé este valor de 12,6 litros, ya la app me devuelve el valor
de cuántos litros por hectárea estoy pulverizando, ¿sí? O sea que yo ya tengo el cálculo acá de que pulvericé 600 litros por hectárea. Ahí, en función de la recomendación del profesional responsable de la labor o de quien recomendó la labor, alguien del INTA, por ejemplo, me va a decir si ese volumen, me va a indicar si ese volumen es correcto o no. Si no es correcto, debería volver a repetir esta prueba, quizás cambiando el pico, poniendo un pico más chico, con menor capacidad, o un pico más grande, hasta dar con el volumen, ¿sí? En ese caso, una vez que yo acierto con el volumen, vamos a poner para este ejemplo que este volumen está bien, de 600 litros por hectárea, aprieto acá donde dice agregar al reporte. Y ya me aparece un tilde verde donde deje el parámetro de aplicación está calculado. Y aprieto el verde que dice continuar. Me vuelve al menú principal. Una ayuda que tiene esta app para trabajar, como se indica, como muestra ahí en la foto, ahí atrás, del fondo de pantalla de la misma app, caminando, es un indicador de ritmo que me permite a mí, a ver si se escucha ahí. ¿Para qué sirve el indicador de ritmo? El usuario se puede poner un auricular y tener una ayuda sonora para mantener el paso de ritmo, porque como no tenemos la manera de mantener la velocidad de avance siempre igual, porque todos los que hemos aplicado alguna vez sabemos que es muy difícil mantener por ahí la concentración mucho tiempo y no aflojar, digamos, reducir el ritmo de avance o aumentarlo. Entonces es importante tener este ritmo mantenido. Una manera que nosotros encontramos es una ayuda sonora que nos permita mantener el ritmo. Opcional, digamos, en el uso. Muy bien. Ya calculamos los parámetros de aplicación, nos dio 600 litros por hectárea, y ahora lo que yo puedo calcular es cuánto producto voy a necesitar para realizar una determinada labor. Entonces voy a este punto donde dice calculador de insumos, perdón, calculador de mezclas, ingreso el nombre del lote, vamos a ponerle ahora un nombre genérico, lote A. ¿Qué superficie tiene el lote? Vamos a poner que el lote tiene 1,33, perdón, acá está en metros cuadrados. Vamos a poner que tiene 750 metros cuadrados, ¿sí? El volumen de aplicación, 600 litros, ya la app me lo informa porque lo calculé anteriormente. Y después me pregunta, la app me pide que yo le indique de cuánta es la capacidad del tanque de la máquina. En Argentina el tanque de la máquina tiene usualmente 20 litros, pero nosotros por una cuestión de la salud del operario no recomendamos trabajar con más de 15 litros, ¿sí? Dependiendo el físico del operario. Entonces yo ahora ya le dije a mi app que en el lote A de 750 metros cuadrados, con un volumen de aplicación de 600 litros por hectárea y una carga completa, o la carga completa es de 15 litros, lo que voy a apretar ahora acá es este más que está acá, y voy a ingresar el nombre del producto fitoterapéutico, o sea, del producto que voy a aplicar. Entonces acá vamos a poner el producto A. Y le voy a ingresar la dosis, cuántos mililitros por hectárea
o cuántos mililitros cada 100 litros de caldo, o cuántos gramos por hectárea, o cuántos gramos cada 100 litros de caldo, se recomienda aplicar ese producto. Entonces vamos a poner que voy a aplicar 125 mililitros por hectárea. Pero en mi caso vamos a poner dos productos, ¿sí? Una mezcla de productos. Producto B. Y este le voy a poner que son 230, vamos a ponerle, gramos cada 100 litros de caldo, ¿sí? Una vez que yo ingreso todos los productos de mi lista, aprieto abajo que dice calcular insumos, y la app me devuelve un reporte con toda la información que yo calculé hasta acá. El nombre del lote, la superficie, el volumen, la capacidad del tanque, la cantidad de cargas, ¿sí? Para hacer este lote necesito 15 cargas, 3 cargas de 15 litros. Esto sería la prescripción, lo que tenía que indicar, y acá me dice cuánto producto tengo que poner en cada carga para no errarle, no equivocar con la dosis correcta de producto. Acá puedo ingresar abajo donde dice observaciones, puedo ingresar algún dato de interés que yo quiero que me quede guardado, por ejemplo, el tipo de plaga que había en ese lote, cosa que ya me quede guardada para otra aplicación, ¿sí? O alguna contingencia del momento, ¿sí? que yo quiero tener registrada. Y una vez que tengo todo esto calculado, lo agrego al reporte. Ahora ustedes van a ver que ya el reporte, en este caso es un reporte de 2 tildes, ahora después vamos a ver otras mucho más complejas, donde tengo los 2 puntos guardados. Yo ahora puedo apretar finalizar reporte, la app me pregunta si confirmo que quiero finalizar el reporte, lo guardo como lote A, vamos a ponerle Nicaragua, lo aceptamos, y ahora yo voy a la lista de reportes que tengo guardados y voy a encontrar un reporte donde en el lote A Nicaragua, con la fecha y la hora en que se realizó este reporte, primero me da los datos acá arriba del cálculo que hicimos para calibrar la máquina, ¿sí? Los 50 metros, el 0,8 metros de distancia de ancho de labor, cuánto era el volumen inicial, cuánto era el final, el gasto, digamos, lo que gasté, 2,4 litros, y cuánto era el volumen de aplicación. Luego, los cálculos de los productos fitosanitarios, ¿sí? El producto A y el producto B. Y ya más abajo me va a dar el cálculo de las cantidades, ya no estamos hablando de dosis, sino de cantidades necesarias. Y aquí abajo el texto que yo le agregué, el tipo de plaga y la contingencia. Esto yo también lo puedo guardar como un PDF y me va a quedar almacenado en el dispositivo. Entonces, volviendo sobre nuestros pasos, volvemos al menú principal. Fíjense que si yo voy acá donde dice reportes, me voy a encontrar con el lote A Nicaragua. Me voy a encontrar con el lote A Nicaragua para abrir en cualquier momento, ¿sí? Después, esta app tiene otro menú acá que dice seguridad y prevención, donde van a ver esta información, ¿sí? Estos dibujitos que se llaman pictogramas, donde depende en cada producto, en la etiqueta oficial de cada producto, ustedes van a encontrar estos dibujos en función de las medidas de protección que son necesarias para manipular ese producto. Si tiene que usar guantes, si tiene que usar botas, si tiene que usar protección facial, digamos la cara, o tapabocas, o máscara respiratoria. Y luego un poco más abajo tienen unos números telefónicos que si ustedes pican en cualquiera de estos dos botones
estos que parecen números son botones, automáticamente la app ya marca el número telefónico de los centros de emergencia que tenemos en Argentina para centro de consultas toxicológicas que tienen que ver con agroquímicos. Estos centros en la Argentina funcionan las 24 horas y en el caso que un operario tenga algún accidente o haya cometido algún error y ello haya sido que se haya contaminado, ya sea por piel, por ojos, por boca o por nariz, puede llamar directamente a este número que le van a brindar asistencia respecto de cómo actuar para proteger su salud. Bueno, los escucho un poquito ahora, cuéntenme qué dudas tienen al respecto, si se adapta a lo que ustedes hacen. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Igual los que están conectados, las universidades, si están claros o tienen alguna duda al respecto. Perdón, vamos a sacar aquí el micrófono, no le escuchamos. Roberto. Ahí es la que quiere hablar. ¿Están claros? Sí. Bueno, dicen que... Voy a pasarle el micrófono para que él le pueda escuchar. ¿Cómo no? Sí, quiero escucharlos. El producto que él dice que usa dos, no dijo así cuánto usaba por la bombada. El producto que le echa la bombada al agua. Sí, los productos los calculo acá, donde dice calculador de insumos, ¿sí? Donde yo aplico acá calcular insumos. ¿Qué tipo de insumos son? Dice él. Y esos productos depende de lo que uno vaya a aplicar, ¿no? Depende, la aplicación no recomienda productos, lo único que hace son los cálculos. Digamos, si ustedes quieren controlar una plaga, por ejemplo, un insecto, tienen que saber la dosis que van a aplicar de ese producto por hectárea. Lo que va a hacer la aplicación es poder calcularles a ustedes cuánto es la cantidad de producto. Fíjense en este caso del producto A, la carga por tanque de bomba, ¿sí? En este es de 3,3 mililitros y de este es 34 gramos, ¿sí? Esto yo lo puedo aplicar acá en nuestro país muchas veces con... El productor le echaba un chorrito, ¿no? Un chorrito de este, un poquito de este, y lo único que se preocupaba por ahí era que entre todas las cargas de bomba gastar esta cantidad de producto total, pero hacía como un promedio. En algunos le echaba un chorrito más y por ahí estaba controlando la plaga bien y contaminando, y en otro le echaba un chorrito de menos y ese chorrito no alcanzaba para controlar la plaga. Digamos, lo que permite esto es controlar con exactitud, calcular con exactitud cuál es la cantidad de producto. No viene por ahí al caso de cómo se usa la app, de qué producto. El producto puede ser cualquiera que se pueda aplicar con este tipo de máquina, ¿sí? Puede ser un fertilizante foliar, puede ser un control de un insecto, puede ser un abono orgánico, ¿sí? Donde dice acá carga, es la cantidad de producto que usted tiene que aplicar por cada carga de bomba, ¿sí? De cada uno de los dos. Y esta es la cantidad de producto total que usted tiene que tener antes de empezar a realizar la labor, porque si no tiene todo este producto no le va a alcanzar para realizar todo el lote, los 700 metros cuadrados, ¿sí? No sé si quedó respondida la pregunta. ¿Quedaron claros? Dice que sí, que están claros, puede seguir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta ahí más o menos hablamos un poco de la aplicación de todas, de la más sencilla de todas las que tenemos desarrollada, porque como no tiene muchas herramientas para establecer los parámetros de aplicación de la máquina, como la máquina es muy sencilla, la aplicación también es muy sencilla. Si quieren podemos pasar a siembra y plantación
y ahí estaría muy bueno que usemos un ejemplo, que ustedes me vayan dando los valores para que quede bien claro cómo se puede usar la app con los valores de ustedes. ¿Les parece? Alguno que vaya pensando los valores que me va a decir de una siembra de un cultivo o de una plantación. No importa, lo vemos acá. ¿Sí? ¿Se animan? Entonces ahora vamos a hablar de esta aplicación que tiene un tractorcito con una sembradora que se llama Campero. Nuevamente van a ver, como ven acá, el menú es muy parecido, ¿sí? Son todos iguales, no tenemos mucha imaginación. Un menú nos gustó y lo repetimos en todas las aplicaciones, pero es bastante útil. Entonces vamos a parámetros de la labor. Muy bien. Vamos a hablar de semilla. De fertilización no lo vamos a mencionar, así ahorramos un poco de tiempo, después si nos queda tiempo lo seguimos viendo, pero vamos a hablar de semilla. Entonces, las semillas, como ustedes saben, digamos un chorrillo de semillas, ¿sí? Un flujo casi continuo de semillas, o por monograno, o también, no sé si a ella le dicen siembra por golpe, ¿sí? Entonces vamos a elegir sistema de chorrillo. ¿Pensaron algún cultivo que vamos a usar para el ejemplo? Maíz, menciona. Muy bien, maíz. Entonces el maíz lo vamos a sembrar monograno, ¿sí? Después, acá esta aplicación permite usarla en siembras en plano, o sea, donde todas las líneas de siembra están en la misma distancia, o en surco o tablones, donde tenemos agrupado una cierta cantidad de líneas y después viene por ahí un surco de riego y después otro agrupamiento de líneas de semilla. Entonces vamos a utilizar en plano. ¿A qué distancia entre líneas siembran ustedes? Entre línea de siembra, ¿qué distancia usan? Distancia de siembra o entre surcos que utiliza. Sí, 3 varas por cada mata y 3 varas por entre medio. En maíz. ¿Y en metros cuánto sería? El maíz nosotros sembramos una vara de ancho por 2/4 de distancia. ¿Y cuánto sería en metros una vara? Disculpen mi ignorancia. Nosotros hablamos, pues, nosotros sembramos por vara, no sembramos por metro. Sí, Ah, sí. 8 32 pulgadas, 32 pulgadas es una vara. Sí, 32 pulgadas. sí, una Entonces vara. sembramos la misma distancia. Eso estamos más o menos en 75 centímetros. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, correcto. Por 0,75 vamos a ponerle. ¿Sí? por 16 pulgadas Muy de bien. cada golpe. Sí. De planta a planta. Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ver después. Acá vamos cargando la información como nos la pide la app y van a ver una cosa. Muy bien. Ahora, ustedes acá ingresan el nombre de la semilla. Vamos a ponerle maíz. Vamos a ponerle que sea el maíz blanco. Si no, el maíz blanco usted, ¿no? Maíz blanco. No escucho. NB6. 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 NB6, así. Sí. Muy bien. Después, un valor que pueden ingresar, no es necesario, pero lo pueden ingresar, es el peso de 1000 semillas. ¿Sí? Porque eso le va a dar los kilos de semilla que necesitan. Aquí hay algunos ejemplos para maíz, por ejemplo, maíz dulce, maíz común y maíz pisingallo, pero si ustedes tienen su valor de maíz, lo ingresan ahí. ¿Sí? Vamos a poner maíz dulce. Muy bien. Luego, yo tengo que ingresar algunos valores. Estos valores, fíjense que en la aplicación acá están en 0, están en 100. Pero esos valores nunca están en 100, porque
en la naturaleza, en la biología, nada es 100% o 0%. Entonces, un valor que yo tengo que ingresar, si quieren ustedes para facilitar las cuentas, lo pueden dejar en 100, pero les digo la verdad, si ustedes dejan todos esos valores en 100, se están mintiendo ustedes mismos, porque no existe el valor de 100. Uno es la pureza, ¿sí? La pureza física. ¿Cuánto material que viene en la bolsa es material que no es semilla? ¿Sí? Es semilla de otro producto, de otra especie, es maleza, es algún palito, algún pedacito de marlo de maíz que venga mal, que venga sucio. Todo eso hace a la pureza de la semilla. Entonces vamos a poner que 99%, 98% vamos a poner de la semilla es semilla. El otro 2% es restos, ¿sí? Descarte. Después dice PG. El PG es el poder germinativo. ¿Cuántas de esas semillas que ustedes tienen realmente germinan? ¿Sí? Y van a ver que si ustedes hacen una prueba o si lo trabajan con el INTA o con alguna universidad que le haga la determinación de poder germinativo, que es poner las plantas en un trapo húmedo o en un papel húmedo y ver al cabo de 7 días cuántas germinan, ¿sí? Van a ver que no siempre germinan las 100 semillas, ¿sí? Hay una pérdida de poder germinativo. Sobre todo cuando la semilla se hace más vieja, o sea, si ustedes guardan semillas de más de un año para el otro, pasan 2 o 3 años, van a ver que hay una gran cantidad de semillas que ustedes la ven y es una semilla, pero no germina. Entonces vamos a poner que tenemos un poder germinativo de 93%. Es bastante alto, pero vamos a poner un ejemplo. Entonces yo ahora ya tengo que de 100% en peso, el 98% era semilla. Y de esas semillas, el 93%, o sea, 93 de cada 100 semillas realmente van a nacer, van a germinar. Eso en condiciones de germinador, ¿sí? En muy buenas condiciones. Después sucede que en el campo también hay otros fenómenos que afectan la germinación de la semilla que no estaban en el germinador y eso me va a bajar aún más la cantidad de semillas que van a nacer. Y ese término se llama eficiencia de implantación. ¿Cuántas semillas viables de las que yo puse realmente se van a convertir en una plantita? ¿Sí? Y ahí depende de cómo fue sembrado, dice si hizo mucho frío, si hubo alguna plaga, que algún gusano o alguna mosca o alguna plaga que me comió el brote de la semilla y esa semilla no nació, ¿sí? Pueden pasar un montón de cosas que no tienen que ver con la semilla propiamente dicha. Tienen que ver con todo el proceso que hace a la siembra de un cultivo. Si la sembramos más honda, si llovió, si no llovió, si regamos, si pudimos regar en el caso de que haya riego. Entonces, lo que me pide la app es que yo como productor estime cuál va a ser mi eficiencia de implantación. ¿Cuántas creo yo o cuántas yo tengo como objetivo de que las que yo puse que nazcan? Siendo realista, ¿no? Obviamente que yo quisiera que nazcan todas, pero ya vamos a saber qué nos vamos a pasar y la idea con esto es que no nos mintamos nosotros mismos y digamos que van a ser todas porque después no van a estar todas en el surco, todas las plantas. Entonces, yo acá voy a poner que van a ser el 90%. Muy bien. Ahora, tengo que decirle a la aplicación esta, Campero, cuánta es mi densidad de siembra. Y la densidad de siembra se puede expresar en muchas unidades. Puedo poner cuántos kilos de semilla quiero sembrar, cuántas semillas por hectárea voy a poner, cuántas semillas por cada metro voy a poner, o cuánta es la distancia entre semillas, que por lo que veo es la que ustedes dudan porque hablan de varas entre semillas, ¿no? Y después, ¿cuánto es mi población objetivo? Entonces vamos a elegir esta. ¿Cuánto me dijeron que es la distancia ustedes entre semillas? Vamos a pasar acá el micrófono, a ver. Bueno. No, la distancia, por eso, la distancia, sí. De mata a mata son 32 pulgadas, 2/4. Pues por eso, ¿eh? Es de, 32 pulgadas el ancho de la calle.
Sí. 32 pulgadas el ancho de la calle, y de golpe a golpe son 16 pulgadas. ¿Cuánto? 16 pulgadas. Del ancho de golpe a golpe son 32 pulgadas. Sí. Y de golpe a golpe son 16 pulgadas. 16, la mitad. O sea que estábamos en 30, dijimos que estábamos en 0,75, estamos en 0,37, ¿sí? Entonces acá ponemos 37 centímetros. Perdón. 37 centímetros, ¿sí? Y ahora calculamos. Entonces fíjense la información que me da la aplicación. Que yo necesito, para una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, necesito 9 kilos de semilla. Eso porque puse el peso específico, el peso de 1.000 de semillas. Que voy a poner 36.000 semillas en una hectárea, ¿sí? En un marco de 100 metros por 100 metros, ¿sí? Voy a poner 36.036 semillas. En cada metro va a haber casi 3 plantas, 2,7 puntos. Pero fíjense estos valores. Puse 36.000 semillas, pero viables que realmente tenían la capacidad de nacer, había 33.000. Y esto se debe a este poder germinativo. ¿Y cuántas van a nacer? Según mi cálculo, van a nacer, según este valor, 30.000 semillas. O sea que de 36.000 semillas, 30.000, voy a tener 30.000 plantas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tan claro? Sí, dicen que sí. Bueno, entonces una vez que yo tengo esta información guardada, la guardo. Y voy al menú principal. Entonces ahora voy a poder controlar mi sembradora. ¿Cómo se controla una sembradora? Lo primero que tengo que ver yo, voy a hacer un recorrido con la máquina y voy a ver primero que todas las unidades de siembra, todas las líneas, estas separadas a 75 centímetros, descarguen la misma cantidad de semillas. Eso como primer punto. Y como segundo punto, tengo que comprobar que esas semillas estén bien distribuidas en la línea de siembra. ¿Sí? Entonces yo lo primero que voy a hacer es una distancia de muestreo. Vamos a poner 10 metros. ¿Sí? Un cambio, la máquina tiene generalmente una selección de cambios para la densidad de siembra, ya sea por la cadena o porque tenga una caja de cambios. Ahí ingreso el número que tiene la máquina. Vamos a poner que sea el cambio 5. Y le digo cuántas líneas voy a controlar. Vamos a poner que vamos a controlar 4 líneas. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, voy a hacer avanzar la máquina 10 metros con una tapita o una bolsa en cada bajada, en cada caída de semilla. Y una vez que haga los 10 metros, voy a contar las semillas que hay en cada bajada. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que en la primera recolecté 26 semillas. Y yo tenía una densidad de semillas que está acá arriba de 36.000. Si yo recolecto por hectárea, si yo recolecto 26, tengo 34.000. Ahora en esta vamos a suponer que recolecté 27 semillas. En esta vamos a suponer que recolecté 28 semillas. Y en esta voy a recolecté 16 semillas. Se me tapó. ¿Sí? Entonces, acá me marca un error porque tengo un cuerpo que tiene una línea tapada. Eso me permite a mí identificar si la máquina está funcionando bien o no, que es lo que habíamos hablado al principio, la necesidad de controlar las máquinas para saber de antemano si están funcionando bien. Suponiendo que se tenía un error, o estaba mal regulada, o tenía la placa tapada, o sucia, lo que fuese, ¿sí? Y ahora yo lo corrijo, hago de nuevo la prueba y me da
que todas están dentro del rango aceptable. Fíjense, acá me quedó que la densidad efectiva de siembra, porque esta es la densidad teórica de siembra, porque esta yo la había calculado, ¿sí? No había hecho ningún cálculo, no había hecho ninguna medición. Ahora ya tengo una densidad efectiva de siembra y me da 35.666,67. Esto me da que tengo una diferencia menos del 1% respecto a la siembra original, ¿sí? A lo que yo había calculado. Entonces es un buen indicio. Esto, si yo estoy conforme con esto, que esto está muy bien regulado, si me llegara a dar esos valores, esto es un ejemplo, pero está muy bien, lo agrego al reporte, ¿sí? Ahora fíjense acá que tengo un tilde verde. Solamente uno, me faltan unos cuantos. Regular una sembradora es un poco más difícil. Ahora fíjense, tengo que regular, tengo que ver que la distancia entre semillas sea correcta, ¿sí? Que no haya ni fallos. Fallos se llama cuando se salteó un golpe, ¿sí? Se salteó una mata, entonces me va a quedar un hueco muy grande. Y cuando están las matas muy juntas, se llaman duplicaciones, ¿sí? Entonces fíjense que ya la app me dice que todo aquel golpe que esté entre uno y otro a menos de 18 centímetros, ¿sí? O sea, a menos de la mitad de este, es una duplicación. Si está entre 18 y 56 centímetros, es una aceptable. Y si está en 56 y 93, es una falla, que yo le dije que eran espacios muy grandes, una falla simple, una falla doble y una falla triple. Entonces yo ahora no tengo que medir todo con precisión. Lo único que puedo hacer es con un palito marcar los 18 centímetros y los 56 y estos valores e ir observando. Si yo encuentro matas muy juntas que están a menos de 18, aprieto un más acá y se va a sumar un 1. Si encuentro bien distribuidas, voy sumando las observaciones que encuentro. Se supone que la máquina, por más mal regulada que esté, la mayoría de las observaciones va a ser aceptables, van a estar entre 18 y 56, ¿sí? Puedo encontrar ya un valor muy grande, que tengo más de 1,30 m, o sea, unas cuantas varas sin semilla, y eso puede ser porque se tapó un tubo, ¿sí? O se salió alguna cadena y la máquina dejó de sembrar, ¿sí? Una vez que yo observo una cantidad más o menos importante de valores, lo interesante sería llegar arriba de 100 valores para que el cálculo tenga potencia de cálculo. Esto es lo que yo voy observando a campo, ¿no? Yo ahora lo estoy haciendo rápido, pero hay que ir con una reglita, con un palito y medirlo y agruparlo acá. Una vez que yo tengo estos valores, aprieto calcular. Y acá me dice que tengo el índice de aceptables, o sea, el valor que a mí me importa es este 90%. 90% de las plantas están bien ubicadas. 4% son fallas y 2% son duplicaciones. Pueden ver toda la pantalla, sí. Entonces, una vez que yo hago este cálculo, me va a dar acá los resultados. Lo ideal, lo mejor, es que mi máquina sembradora, plantadora, cualquier tipo de máquina va a funcionar bien, o yo puedo estar conforme con el funcionamiento cuando este valor de A, de índice de A, esté lo más cercano a 100. Si yo no logro que esté cercano a 100, lo que tengo que tratar es que haya pocas fallas, pocas F, porque son las que más, en cualquier cultivo, las que más afectan el rendimiento. ¿Qué son las fallas? Y son que faltan plantas.
Entonces no tienen mucha manera los cultivos de compensar la falta de compañeros que aporten al rendimiento, ¿sí? Es muy importante que la máquina falle lo menos posible. Entonces yo esta información lo agrego al reporte. Continuar. Bueno, después queda la parte de fertilizante, que es muy parecida. Lo que pasa es que en vez de contar semillas, voy a pesar en cada bolsita el abono, ¿sí? Y una vez que yo hice los parámetros de labor, el control de fertilizantes, me queda el calculador de insumos. Entonces acá vamos a ir nuevamente, vamos a escribir el nombre del lote, vamos a escribir el lote B, Nicaragua. Vamos a poner la superficie del lote, que sea 3,6 hectáreas. Ya me quedó grabado de los cálculos anteriores el nombre del maíz y la cantidad de semillas por hectárea que me permitía poner la máquina. Y después fíjense que acá tiene un cosa que dice presentación. Acá está cortado, pero dice presentación. Nosotros tenemos dos presentaciones. Una que es a granel, o sea, cuando yo compro, lo compro, podemos decir, suelto, y otra en envase, ¿sí? En bolsa o en lata, en mucha semilla hortícola que viene en lata. Entonces, si yo pongo en envase, lo que me va a preguntar es, ¿de cuánto es el envase? ¿De cuántos kilos o cuántas semillas viene en cada envase? Entonces vamos a poner que la semilla venga en bolsas de 15 kilos. Es un ejemplo, ¿eh? Puede venir en... Entonces, una vez que yo hago eso, calculo acá abajo, aprieto calcular, y Campero me va a decir que para el lote B, Nicaragua, de 3,6 hectáreas, yo voy a sembrar este maíz, el NB6, con una densidad de siembra de 36.600 y pico de plantas semillas por hectárea, necesito 2,14 bolsas para hacer el lote, ¿sí? Un poquito menos de 2 bolsas y media. Esta información me sirve para eso que hablamos hoy, para no tener luego sobrantes de semilla o faltantes de semilla. O al momento de hacer un cálculo de costos, ¿sí? De cuánto me va a costar la labor, yo ya sé cuántas bolsas de semilla necesito comprar para poder hacer el cálculo. Nuevamente, yo mientras que charlaba con ustedes, vieron que generé el reporte y acá nuevamente tengo un informe donde el nombre es el nombre del lote, la fecha, ¿sí? La semilla que usamos, las características de la semilla, el peso de 1000 semillas, la pureza, el poder germinativo. Esta información, si ustedes no la cargan, no es que la app no va a andar, pero la información va a tener más calidad cuanto más datos ustedes le ingresen, ¿sí? Los parámetros de labor, cuál es la distancia entre surcos, cuál es la densidad de siembra. Después, acá donde dice SC es porque no hicimos el ejemplo de fertilizante, que es exactamente igual, ¿sí? La densidad de semillas por hectárea, en cada línea de las que yo relevé, que yo controlé. ¿Cómo funciona la máquina? Este dato para mí que me dedico a investigación y a desarrollo de sembradora es el dato fundamental. Quiero saber cómo falla la máquina, ¿sí? Y después la cantidad de insumos. Nuevamente, este reporte ustedes lo pueden compartir como archivo o almacenarlo en el dispositivo, en el teléfono celular, en su teléfono móvil, para tener la información. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Le van entendiendo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? O los que están conectados también recuerden que pueden hacer uso, ¿verdad? Del chat o bien solicitar la palabra también. Bueno, podemos seguir. Podemos seguir. Bueno,
Ahora podemos seguir, si quieren, a calibrador criollo. Ustedes usan pulverizadoras, ¿es cierto? ¿O usan todo mochilas? ¿Pulverizadoras de ala, de barra usan? ¿De alas? Les pregunto porque si no usan la máquina por ahí, no les va a interesar mucho, pero es por eso nomás. ¿Cuál sugieren ustedes? A ver, acá está solicitando, dice, si está disponible al público de forma gratuita, dicen. Que Sí. si estas apps están disponibles al público de forma gratuita. Sí, ustedes entran acá al Play Store, como entraron recién, entran a Criollo INTA, y estas aplicaciones son un servicio, digamos, que presta el INTA Argentina, con estas aplicaciones que están disponibles para todo el mundo. Está bien. Bueno, ahora ¿cuál nos va a presentar? A ver si podemos ver una o dos aplicaciones más. Bueno, entonces vamos a ir a Calibrador Criollo. Esta es nuestra app, podemos decir nuestra app más famosa, es la app que más usuarios tiene. Y como vemos tiene el mismo formato donde vamos a parámetros de aplicación, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer acá es configurar, voy a decirle a la app cuál es la configuración del barral, ¿sí? Cada cuánta distancia están los picos de pulverización. Entonces vamos a poner que están a 0,7 metros. Luego voy a elegir el pico. Los picos de pulverización, hay distintas normas de pico de pulverización. La más común, la más difundida internacionalmente, es la norma ISO, que según el tipo de pico, la capacidad que tenga ese pico, el caudal que ese pico entregue, el pico tiene un determinado color. ¿Sí? El pico tiene un determinado color. Todos estos colores dependen del caudal del pico. Entonces vamos a elegir un pico 0,1, el color naranja. Luego, yo tengo que informarle a la app estos tres valores. ¿A qué velocidad va el equipo? ¿A qué velocidad estoy pulverizando con mi tractor y mi pulverizadora? ¿A qué presión de trabajo voy a trabajar? ¿Y cuáles son los litros por hectárea? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a aplicar a 6,3 kilómetros por hora. Si yo no conozco la velocidad, porque tengo un tractor que por ahí no tiene registro de velocidad, hay muchos tractores, sobre todo los más antiguos, que no tienen registro de velocidad, aplico acá en este cronómetro y me va a abrir un calculador de velocidad. Le tengo que indicar cuál es la distancia que voy a recorrer y voy a cronometrar el tiempo que tardo en hacer esa distancia, con el tractor y la máquina. Entonces, cuando yo recorra esa distancia conocida, cuando finalice, voy a ingresar acá y me va a decir cuál es mi velocidad, ¿sí? Y ese dato yo ya lo puedo exportar con este botón y ya me aparece acá la velocidad calculada, ¿sí? Muy bien. Luego tengo dos valores, presión y volumen pulverizado. Vamos a suponer que yo trabajo a una presión de 3 bares, ¿sí? No sé si ustedes trabajan con bares o con libras. Libras por centímetro cuadrado esto equivaldría alrededor de 45 libras, ¿sí? Acá trabajamos con las dos, pero el sistema de unidades internacionales habla de bar, por eso que trabajamos con la unidad bar. Digamos, en la Argentina se habla de libras o de bares, pero la aplicación utiliza la unidad internacional. Y luego me queda
Vamos a poner acá una velocidad más baja, 6,2. Me queda saber cuántos son los litros por hectárea. Entonces lo que yo hago acá es, si ya informé cuál era la velocidad de trabajo y ya informé la presión, aprieto con el dedo acá sobre este icono y fíjense que ese 56 me va a cambiar a 55,3. Estoy aplicando 55,3 litros por hectárea. Ahora yo puedo decir, pero ese valor es muy bajo porque el profesional que me recomendó la labor me dijo que tengo que aplicar arriba o cerca de 90 litros por hectárea. Entonces, ¿qué hago? Aprieto acá, pongo 90 litros por hectárea, ¿sí? Y pico en velocidad, acá, en este icono. Aprieto ahí, y ahora me dice que para mantener esa condición de trabajo de 3 bares con este pico y esta distancia entre picos que está acá arriba, no puedo ir a 6 kilómetros por hora, como decía. Tengo que ir a 3,81 kilómetros por hora, ¿sí? Otra cosa que yo podría hacer es cambiar la distancia entre picos. Por lo menos en la Argentina las máquinas tienen la posibilidad de juntar los picos o de cerrar algunos picos y abrir otros para tener distintas combinaciones de distancia. Entonces yo puedo decir, bueno, pero a ver qué pasa si en vez de bajar tanto la velocidad, ¿sí? Subo un poco la velocidad, vamos a poner a 6 kilómetros por hora. Si yo fuera a 6 kilómetros por hora, estaría ahí. Pero ¿qué pasa si yo junto los picos? Abro más picos, entonces en vez de estar en 70, voy a 52, 0,52 metros, aplico acá y estoy en 76 litros. Y ahora si yo volviera, quisiera estar en los 90, estoy ahí y me indica ahora que estoy en 5,3 kilómetros por hora, un poco más que los 3 y pico que estábamos recién, y en 90 litros. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que todos estos cálculos, que créanme que son bastante difíciles de realizar a mano, ¿sí? Y que muchas veces no se realizan, y muchos productores no cambiamos ni siquiera de pico, porque ya sabemos que con ese pico anda bien la máquina, o una vez hace mucho vino un ingeniero o un vecino y me dijo que estaba bien, ni siquiera yo sé si anda bien la máquina, ¿sí? Entonces nunca más tocamos la pulverizadora, porque esos cálculos alguna vez quizás estuvieron bien, pero no tenemos ninguna certeza de que eso esté bien. Y con esta aplicación gratuita, que es muy fácil de instalar en el celular, en el dispositivo móvil, yo puedo hacer un montón de cálculos. Incluso, como estamos haciendo ahora, simular situaciones. ¿Qué pasaría si cambio el pico? ¿Sí? Y en vez de un pico amarillo, me voy a un pico verde. ¿O qué pasaría si ni siquiera hago un pico hago un pico europeo? Miren, les voy a mostrar un ejemplo que uso siempre, generalmente con mis alumnos de la facultad. Fíjense, yo elegí un pico de la norma ISO color naranja. Y ahora voy a aplicar los litros por hectárea. Me da 89,97 litros, ¿sí? Hay otra norma de picos que también usa colores, que es una norma europea. Pero adivinen qué pasa entre los europeos y la norma internacional. No coinciden los colores para el mismo caudal de pico. Entonces, en un pico naranja de una norma, no tiene nada que ver con el pico naranja de la otra. Y se producen un montón de confusión. Porque el productor ve el pico naranja y asume que es, por ejemplo, la norma ISO. ¿Sí? Ahora puse el pico naranja de la ISO y me da 89,97 litros por hectárea. Ahora yo voy a poner el pico europeo, que también tiene un naranja, y me da 175 litros por hectárea. Entonces, con tener esta aplicación instalada en el celular y manejarla muy fácilmente, porque fíjense que son muy fáciles los cálculos, sí, es nada más que ir cambiando valores y jugando con ellos, porque los cálculos los hace la app, yo ya puedo regular correctamente una pulverizadora. Y créanme que en la Argentina, que hay máquinas con muchísima tecnología, usuarios de esas máquinas con muchísima tecnología usan esta misma app. Esta misma app que yo les estoy mostrando ahora, la empresa Case y la empresa New Holland, que son, digamos, empresas líderes en el mundo en la fabricación de tractores,
tienen instaladas las apps de INTA para ayudar a los productores a calibrar las máquinas. Es la misma app que puede utilizar un productor como la zona nuestra que usa un caballo y una sembradora para a tirar. Parejan, podemos decir, nivelan para arriba las posibilidades que tiene un operario, un productor, de tener certeza de cómo funciona la máquina. ¿Sí? Él gobernar la máquina y no que la máquina lo gobierne a él, o que la máquina haga lo que quiera y él ni se entere. Una vez que tenemos controlada la máquina, vamos a la continuidad, vamos a verificación de picos. ¿Qué es la verificación de picos? A ver si yo había puesto una fotito por acá. La verificación de picos es controlar que todos los picos de pulverización descarguen lo mismo, ¿sí? Porque hasta ahora yo hice cálculos teóricos, pero no sé si mi máquina funciona bien. Entonces lo que voy a ingresar acá es cuántos picos yo quiero controlar de la máquina. Puede que los quiera controlar todos, o si no, es muy bueno controlarla, no sé, una vez por año o cada 6 meses controlar toda la máquina, pero después con mayor periodicidad controlar la máquina por lo menos algunos picos, porque eso me va a dar un indicio si la máquina funciona bien. Vamos a poner que vamos a controlar 6 picos y que vamos a hacer una distancia, un tiempo de control de 30 segundos. ¿Cómo se hace? Se agarra una probeta graduada, ¿sí? Se pone la máquina a trabajar con agua limpia, no con producto, a trabajar a la presión correcta y se pone una probeta abajo un recipiente graduado, puede ser una jarra, mejor una probeta, pero puede ser una jarra graduada. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es controlar en este tiempo de 30 segundos cuánto producto me descargó cada pico. Y como yo le dije a la app que voy a descargar 6 picos, que está acá arriba, la app ya me va a mostrar 6 campos de datos donde yo ingresar el valor. Una vez que corte el cronómetro, ¿sí? Que tiene una ayuda sonora, ahora la van a escuchar. 3, 2, 1. Listo, cerró. Ahora lo que yo voy a hacer acá es voy a ingresar el valor, ¿sí? El valor que yo leo en la probeta, ¿sí? En la probeta graduada. Entonces vamos a poner que yo en 30 segundos, en este pico recolecté 0,35 litros. Fíjense lo que pasó acá. Me dice que tiene una diferencia de más del 10% con el valor que tendría que haber tenido. Entonces este pico tiene una cruz roja. Funciona mal. Sería 0,38. Este pico funciona bien. Este pico funciona perfecto, no tiene diferencia, ¿sí? Vamos a poner un pico que funcione muy mal. Y un pico más o menos. Bueno, como ven acá, la aplicación me da a mí un diagnóstico. Me dice que de los 6 picos que probé, 3 andan bien y 2 funcionan mal. Estos picos seguramente, como puse el ejemplo yo, que están todos para abajo, o sea, todos erogan menos caudal, seguramente están tapados. Entonces lo que yo podría hacer es desarmar el pico y arreglarlos, destaparlos. Volver a hacer la prueba de la jarra y solucionar el problema. Muy bien. Ahora resolví el problema. Todos los picos funcionan bien. Y ahora me dice que el volumen pulverizado efectivo es de 169 litros. ¿Sí? Por hectárea. Y que tengo una diferencia de 6 litros por hectárea.
¿sí? 6 litros menos de lo que yo había calculado. Y que esa diferencia representa el 3%. Estamos bien, podemos vivir con esa diferencia, no nos va a dejar dormir de noche una diferencia del 3%. Muy bien. Ahora, vamos de nuevo al menú, ya tengo 2 de los 3 tildes en verde, o sea que estas 2 cosas ya las hice, estas 2 tareas, me falta la última, que es calcular la mezcla. Calcular la mezcla, ponemos continuar. El calculador de mezclas es exactamente igual al que vimos hoy temprano ¿para qué aplicación? ¿En cuál lo vimos el calculador de mezcla temprano? ¿No se acuerdan? ¿Cuál fue la primera aplicación que vimos? Yo me acuerdo, y estoy hablando sin parar de hace 2 horas y pico. ¿Ustedes no se acuerdan? El Criollo Mochilas. ¿Sí? Criollo Mochilas tiene exactamente el mismo calculador, donde nuevamente ingreso a la lista de productos por orden, ¿sí? Ingreso los productos que yo voy a querer aplicar. Vamos a poner este 56 gramos a 100 litros, ¿sí? Y calculo el insumo. El tipo de producto y la dosis de producto, lo ideal es que lo realice la recomendación un profesional responsable de la labor, ¿sí? Esto es como una receta del médico. De hecho, en la Argentina se denomina receta agronómica. Nuevamente calculo los insumos y por cada insumo voy a tener la cantidad de producto que tengo que poner en cada carga para mantener inequívoca esta dosis. ¿Sí? Luego, también voy a tener acá la cantidad de insumos necesaria. Y nuevamente acá el campo para poner el texto que me interese. Lo agrego al reporte. Una vez que ya tengo los 3 tildes verdes, puedo finalizar el reporte. Lo acepto. Y fíjense que ahora me aparece acá el lote C, Nicaragua, el que hicimos ahora, el último, ¿sí? Lo abro y fíjense lo que es este reporte digno de cualquier buen profesional, ¿sí? El nombre del lote, la fecha, el pico seleccionado, elegimos el pico europeo color naranja, el caudal que tiene ese pico, la distancia entre picos, la velocidad de trabajo, la presión, el volumen de aplicación, cómo me fue en la verificación de picos, ¿sí? Los picos que yo verifiqué, todos en verde, ¿sí? Tenía 3 picos en rojo, pero lo corregí y me quedaron todos en verde. Y el cálculo de mezcla y el cálculo de cantidad de insumos. Esto yo lo puedo nuevamente guardar como PDF o compartirlo. Como verán, quizás en este momento, digamos, hablamos de muchas apps juntas, pero créanme que es muy sencillo de utilizar, son apps que son muy utilizadas. Si ustedes van al Play Store van a ver que tiene una muy buena valoración por parte de los usuarios. Alguno por ahí la valora mal porque en algún momento se encontró con algún error de instalación o algo de eso, pero como productos son muy buenas y créanme que donde la aprenden a usar es una herramienta muy útil para regular la máquina. Incluso ha llegado el caso de algunos jóvenes estudiantes que prestan el servicio, ¿sí?, de ajustar las máquinas o a vecinos o a alguien, y algunos se ganan la vida, no sé si toda la vida, pero se ganan unos pesos, se ganan trabajando de regular máquinas. Y lo hacen muy fácilmente porque aprendieron a usar bien estas aplicaciones.
¿sí? O sea, como que hay una nueva fuente de trabajo que es ¿sí? Y lo hacen casi todos. Bueno, no sé qué dudas tienen al respecto. Yo si les parece bien, cortaría acá para no seguir mostrando datos. Podemos charlar un rato.